Los días feriados que tenemos, pero hablemos sobre cosas graves, sobre seguridad ciudadana, y lo vamos a hacer con un abogado especializado en temas policiales de larga trayectoria en este campo, que además acaba de ser reconocido como un destacado abogado por uno de los rankings europeos más importantes que escoge a los abogados especializados en la lucha contra la criminalidad de cuello blanco. Estoy hablando del doctor Juan José Santibáñez, que se ha desempeñado hasta ahora como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y que nos ha sorprendido en días pasados con su renuncia, con una carta dirigida al ministro del Interior. Señor Santibáñez, buenos días, bienvenido a RPP. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de acompañarlos una vez más. Sí, ha renunciado el día de ayer por la tarde. El día de hoy dábamos cuenta de la aceptación de esa renuncia a través de una resolución ministerial que ya ha sido publicada y firmada como corresponde por el ministro actual, Víctor Torres. Lo que quisiéramos conocer es cuáles son los motivos, las causas de esta renuncia. A ver. Bueno, en principio quiero referir que las causas han sido eminentemente personales. Yo quiero aprovechar la presencia en este importante medio para agradecerle una vez más al señor ministro Víctor Torres por la oportunidad que me dio de servirle al país, por la confianza que depositó en mi persona y también a la señora Presidenta de la República por asumir este rol importante que fue el de jefe de gabinete de un despacho tan trascendental como el del Ministerio del Interior. Y cuando digo trascendental es porque recordemos que el Ministerio del Interior es el que establece las políticas de lucha contra la criminalidad y hoy por hoy la criminalidad organizada, que es la que tanto está golpeando a nuestro país y que creo que, de acuerdo a las líneas y políticas que se están estructurando, nuestra Policía Nacional va a tener una ardua labor y una ardua tarea en los próximos meses para poder lograr, en este caso, la pacificación que tanto se espera, pero que es necesario apoyarla desde todo punto de vista. Claro, cuando uno conoce de la renuncia del, digamos, la cabeza del gabinete de asesores, el jefe del gabinete de asesores de la alta dirección, además, uno dice, caramba, si uno ata cabos y uno dice, se va una persona importante para el ministerio, cuando el ministerio no ha exhibido mayores resultados, podría encontrar un vínculo en eso. ¿Usted descarta que tenga que ver con el manejo que ha hecho el ministro Torres del sector? Sí, y yo descarto ese tema. Como vuelvo a reiterar, mi decisión ha sido absolutamente personal. ¿Quiere decir que usted ha estado de acuerdo con toda la estrategia que ha aplicado cuando se le reclama además que no hay una estrategia al ministro Torres? Lo que sucede es lo siguiente, dentro de las estrategias que se están elaborando y que se están practicando y que entiendo justamente el señor Premier las va a anunciar el día 3 de abril, existen muchísimas que es importante que la ciudadanía las vaya conociendo. Hoy por hoy, y esto tenemos que entenderlo claramente, no estamos frente a una criminalidad que es la misma de los años 90, de los años 2000. Estamos frente a una criminalidad organizada en donde lo primero que tenemos que golpear son las fuentes de financiamiento. Para golpear las fuentes de financiamiento de esa criminalidad organizada, lo que tenemos que hacer es dotar a nuestra Policía Nacional de todos los instrumentos necesarios para que pueda contar con la logística, con los instrumentos normativos y con todo lo necesario para poder hacerle frente a todas estas grandes organizaciones. Pero no solamente eso, sino también trabajar en una agenda única. Una agenda única con el Poder Judicial, una agenda única con el Ministerio Público, una agenda única con el INPE, para poder estructurar mecanismos que realmente, vuelvo a reiterar, contribuyan a la lucha contra la criminalidad organizada. Esto, en realidad, como ustedes bien refieren, probablemente no se ve en las pantallas, pero durante el tiempo que hemos estado liderando justamente este equipo de asesores, hemos estructurado, creemos, ya las bases de lo que la gestión tiene que hacer, de lo que la gestión tiene que cumplir, y esperemos que en los próximos días empiece a ejecutarse no solamente ya el tan hablado, digamos, plan sectorial, el plan Perú, sino también todas las cuestiones que venimos, que se han estructurado, que se han venido logrando, que se han venido ejecutando, empezando por los pedidos para la Policía Nacional para que cuente con, digamos, con los recursos necesarios para poderle dar la posibilidad de la lucha contra la criminalidad. Señor Santibáñez nos ha presentado los temas estructurales del Ministerio y la Policía, pero yo quisiera preguntarle
para entenderlo mejor, cosas concretas que la gente puede comprender más fácilmente que su explicación. La primera pregunta: ¿por qué la Policía Nacional no ha podido detener hasta ahora al señor Vladimir Cerrón? Una sola persona, buscado por nuestros mejores cuadros policiales, no se le halla, y más bien hay indicios de que han habido filtraciones dentro de la Policía Nacional y le han permitido escaparse particularmente de un condominio Míconos en el kilómetro 105 de la carretera. Y en relación con eso, dicen algunos, la extraña desaparición del cuaderno de ocurrencias que funciona en el domicilio de la señora presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo es posible que haya desaparecido eso, que aparezca horas después en el Paseo de la República, y que el primer ministro diga que no es normal y que data solamente de Pedro Castillo la existencia de un tal cuaderno? A ver, en principio estamos hablando de dos cuestiones absolutamente distintas. En primer lugar, estamos hablando de una persona que viene siendo buscada por personal de la Policía Nacional a razón de un mandato judicial. Hasta el momento, efectivamente, no se le ha ubicado, pero existe el mandato vigente y también existe la búsqueda permanente de la persona con la finalidad de que pueda ser ubicada y capturada. Correcto. Yo les puedo referir y les puedo decir, yo no tengo ninguna duda que probablemente tengamos noticias con respecto a esta situación en las próximas semanas. Y lo digo con conocimiento de que las autoridades policiales que están a cargo de este seguimiento sí están comprometidas. Y justamente a razón de las referencias que ustedes están haciendo, el compartimentaje que hoy por hoy ha logrado el equipo de búsqueda es mucho más sensible. Y ya se ha procurado que la información no se filtre y pueda estar, y pueda hacerse un seguimiento más certero para la ubicación, no solamente del señor Cerrón, sino también de otros puntos objetivos que son importantes para la seguridad. No es el único problema, no es el único. Y con respecto al tema de... Y veamos el otro aspecto después de la pausa mejor, ¿no? Sí, mejor correcto. Nos separamos para no cortarlo en su respuesta. Vamos a cumplir con la pausa a las 8:46 y regresamos con Juan José Santibáñez, renunciante como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. En los últimos días, por razones personales, nos dice, pese a que al mismo tiempo es una persona que tiene una vocación para trabajar en el servicio público, y debía explicarnos cómo es posible que un cuaderno de ocurrencias llevado a cabo, ejercido, tutelado por policías que protegen a la presidenta de la República, se haya perdido y después de eso hallado en Paseo de la República. Explíquenos cuál es la lógica, si alguien puede creer eso o si se está inventando algo. Bueno, definitivamente frente a esos hechos es una cuestión que debe investigarse. Y para esto existe un procedimiento. Recordemos que dentro de la Policía Nacional existe una norma que es la ley 31.714, que es la ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional, que establece que cuando dentro del cumplimiento de una función policial, claramente establecida como esta, suceden hechos que en realidad merezcan investigación, lo que va a ocurrir es que la Oficina de Asuntos Internos o la Inspectoría de la Policía Nacional se va a abocar una investigación para determinar la presunta responsabilidad de los efectivos que estuvieran involucrados. Pero entonces y eso es lo que ha ocurrido. Usted reconoce que es extraño que un cuaderno de ocurrencias desaparezca y luego aparezca de pronto en un jardín de la Vía Expresa. Pero le digo esto porque escuchábamos al presidente del Consejo de Ministros señalar que un cuaderno de ocurrencias no tendría que anotar, por ejemplo, lo que ocurre en la vivienda particular, en el domicilio de un funcionario público. El día de ayer incluso él atribuía esto a una de las felonías que había instaurado Pedro Castillo, cuando algún reportero le dijo, bueno, así se llegó a conocer los movimientos extraños de Zarratea, ¿no? Y hacía la comparación, algo que le disgustó. Pero existe, no existe, está dentro del mandato de la policía que asume, digamos, la seguridad de un dignatario, de un funcionario público, un cuaderno de ocurrencias, ¿y desde cuándo? A ver, bueno, como bien lo ha referido el señor Premier, y esto para que lo pueda conocer toda la colectividad, dentro de la Policía Nacional existen diversos protocolos y procedimientos. Dentro de estos protocolos y procedimientos existen diversos cuadernos. Cuaderno de búsqueda, cuaderno de denuncias, cuaderno de protocolos, cuaderno en este caso de ocurrencias. Y el cuaderno de ocurrencias lo que hace es anotar o poner en conocimiento algunas cuestiones que pudieran ocurrir
en el momento en donde el efectivo policial está haciendo algún tipo de resguardo, ¿correcto? Entonces, aquí, frente a este hecho y frente a la pregunta que me están haciendo, sí, pues resulta extraña la desaparición. Y por eso justamente es la consecuencia de la investigación, porque tiene que determinarse cuál es la razón, qué cosa es lo que ha motivado, quién es el efectivo a cargo del resguardo de ese documento, de ese cuaderno, y quién lo perdió. Porque finalmente, al margen de que se trate o no de la señora Presidenta de la República o de cualquier otro funcionario, es un documento público. Y siendo un documento público, no puede perderse. Claro, hoy será un cuaderno de ocurrencias. la pregunta porque el señor Adrancén de alguna manera decía, no es tan importante que algo como eso se haya perdido y luego aparecido, porque finalmente es algo que inventó Castillo. Lo que pasa es sí, lo que sucede es que, como vuelvo a reiterar, es un documento que simplemente hace mención de entradas y salidas y entiendo yo que no tendría, por ejemplo, la importancia de un cuaderno de denuncias, ¿no? A eso entiendo. Pero que tratándose del entorno, del cordón de seguridad, que está mucho más cerca de la presidenta que cualquier otro, porque incluso llega a prestar la seguridad en su propio domicilio, pero que algo así esté ocurriendo en el cinturón de seguridad más estrecho de la presidenta. A ver. Como vuelvo a reiterar, lo importante sería conocer cuál es el contenido de ese cuaderno. Correcto, porque correcto. también podríamos nosotros estar en este momento, digamos, divagando sobre la información que pudiera contener y finalmente en realidad pudiera ser cualquier otro tipo de anotación. De pronto no hay información relevante, pero exacto. ¿cómo se pierde? ¿Y cómo aparece? Es que ese es justamente el hecho que sí tiene que estar sujeto a una investigación y que para eso hay un procedimiento establecido en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía. Señor Santibáñez, usted nos ha dicho, puesto que parece que no se puede avanzar más ya sobre el famoso cuaderno, en espera de que la Fiscalía nos diga algo contundente, que ha dejado preparado un plan de lucha contra la criminalidad organizada, lo cual es su especialidad. Por supuesto que no podrá revelarnos todos los detalles de ese plan, pero sí yo quisiera que nos diga algo que dé confianza a la ciudadanía respecto de medidas nuevas y eficaces contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra las extorsiones y también contra las organizaciones criminales transnacionales que se pasean en nuestro país, que vengan desde el norte, Venezuela, Ecuador, o que vengan desde Brasil, es decir, el Tren de Aragua venezolano o el Comando Vermelho brasileño. ¿Qué puede decirnos sobre lo que se debe hacer mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora? Mal. Fíjense, definitivamente una de las cuestiones más importantes y creo que en lo que se va a trabajar en los próximos meses en la Policía Nacional, en el Supremo Gobierno y a razón de la señora Presidenta de la República es el dotar a la Policía Nacional de todo el equipamiento estratégico y tecnológico necesario para la lucha contra la criminalidad. Veníamos hablando y reiterábamos que hoy por hoy la criminalidad es transnacional. Sí. Se necesita combatir la criminalidad realmente con mecanismos tecnológicos de última generación. No solamente necesitamos hoy por hoy contar pues con radios de última generación, sino necesitamos contar con equipos de geolocalización y con otros instrumentos que en realidad resultan necesarios para luchar contra este flagelo. Existe hoy por hoy un importante incremento para esta lucha. Hemos estado trabajando con el comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Sanabria, que está absolutamente comprometido con esta lucha. La creación del grupo Greco, que en los próximos meses va a dar importantes aportes a esta lucha contra la criminalidad con la selección de agentes especializados en la lucha contra el crimen. Igualmente se ha venido trabajando en una agenda única. ¿A qué me refiero con una agenda única? Siempre ha existido y aquí incluso hemos conversado sobre las diferencias que existían entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. La policía los capturaba y los detenía, los ponía a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público presumiblemente no cumplía su trabajo y el Poder Judicial terminaba soltando a los delincuentes. Entonces hay que trabajar necesariamente en una agenda única en donde ¿se ha tenido cuenta desde el Ministerio de Interior, por lo menos hasta que usted ha ocupado el cargo con el Poder Judicial y el Ministerio Público? Particularmente sí. En mi gestión sí los hemos tendido. ¿Y la respuesta cuál ha sido? Hemos iniciado, y es más, y le comento, pero y le doy un ejemplo claro y concreto. Hemos iniciado o iniciamos las reuniones, por ejemplo, y los invitamos a los representantes del Ministerio Público cuando ocurrió el problema de las barras. Porque la idea era iniciar este tema con la comisión multisectorial
para la modificación de la ley de la ley justamente de las barras. ¿Por qué? Porque la norma establece que la Policía Nacional debe tener o tiene dentro de sus obligaciones la protección o el resguardo de 5 cuadras a la redonda. Y nosotros entendíamos que 5 cuadras a la redonda probablemente no eran suficientes para poder brindar una protección, en este caso, a la población. Entonces, con el general jefe de la 7ª región se tuvo una reunión y con el comandante general una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros, conjuntamente con los clubes, con la Liga 1, con los representantes del fútbol, y se estuvo trabajando en una modificación normativa con la finalidad que ya no fueran 5, fueran 10, y no solamente se tuviera un espacio adyacente de protección, sino que también los clubes se comprometieran. Conjuntamente con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, se estaba invitando a participar a las tiqueteras, que eran las que venden los boletos, y también estábamos invitando a participar a la RENIEC para que pudiéramos identificar al momento que ingresaban a los estadios a las personas que acudían a estos recintos. Diversas cuestiones que han quedado planteadas en los grupos de trabajo en los que hemos estado desenvolviendo todos estos programas y todos estos trabajos, y como vuelvo a reiterar, yo agradezco muchísimo la confianza que en su oportunidad me otorgó el señor ministro y la señora presidenta. Espero los mayores éxitos en una gestión por el bien del país, por el bien de la ciudadanía, y por el bien de todos los peruanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Santibáñez, lo hemos escuchado. O sea, comprendemos los límites de lo que puede decir, justamente por los agradecimientos que expresa a quien fuera su jefe, el ministro Víctor Torres, y por eso quedan pendientes algunas preguntas, como por ejemplo la cesación del general Angulo en violación de la norma aprobada por el Congreso, que establece que es 2 años el periodo para ejercer la Comandancia General de la Policía Nacional. Ojalá que no se sigan violando normas de ese tipo. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días y feliz Semana Santa también para ustedes. Muy buenos días. Las nuevas funciones se asuma. Son las 9:00 Mávila. 9:00 de la mañana. Desayuno de Líderes 2024 de RPP, un espacio para comprender las proyecciones políticas y económicas para el Perú. Desayuno de Líderes este viernes 12 de abril en The Westin Lima Hotel desde las 8 de la mañana, con la participación de Carlos Meléndez y Hugo Perea, especialistas en política y economía, y las voces reconocidas de RPP. Desayuno de Líderes, adquiere tus entradas en joinas.com. Vamos a la pausa y regresamos.